Rivadeneira, presidente de Fedexport. Y pues con él vamos a tratar el tema de afectación a la economía por inseguridad política y delincuencial. Felipe, buenos días, ¿nos escuchas bien? Sí, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar y a través de ustedes a su distinguida audiencia. Qué bueno, Felipe. La verdad es que quisiéramos saber tu criterio con respecto a todo lo que está sucediendo en el Ecuador y sobre todo si la línea de exportación, y tú representas un gremio muy importante para el Ecuador porque es el que trae las divisas al Ecuador, pues justamente la inseguridad que se presenta tanto para los envíos en exportaciones de los productos ecuatorianos, por digamos, por todo el tema de la droga, y lo segundo es la inseguridad interna, y adicionalmente a eso, pues obviamente toda la incertidumbre política que lo que hace es asustar a los inversionistas extranjeros en venir al Ecuador. Cuéntanos un poquito cómo ve el gremio justamente todas estas amenazas que en un momento dado el Ecuador está sufriendo en estos momentos. Bueno, a ver, con mucha preocupación, ¿no? Yo creo que la verdad es un poco triste ver lo que está sucediendo desde el punto de vista político y de seguridad. Creo que son los dos temas que más le preocupan a la ciudadanía. Te diría que el de seguridad primero y el político después. El político tal vez la ciudadanía no se empapa tanto, pero genera muchos efectos colaterales y tú bien lo has dicho al inicio de la entrevista, ¿no? Es decir, genera mucha incertidumbre, mucha zozobra y eso lógicamente hace que las inversiones se detengan, y esa es la verdad. Nosotros veníamos creciendo muy fuertemente en los últimos años como sector exportador y ya lo veníamos advirtiendo que a nivel internacional las consecuencias de estas inflaciones internacionales, de la guerra Rusia-Ucrania, ya nos generaban problemas y lo veíamos viniendo al principio de este 2023. Lamentablemente no nos equivocamos, porque sí ha habido una reducción. Si tú ves las cifras, apenas se ha crecido un 1% cuando veníamos creciendo a ritmos de dos dígitos, ¿no es cierto? Entonces eso es algo de mucha preocupación. Y otro aspecto que también genera bastante preocupación es cómo se han reducido las importaciones. Es decir, y no las importaciones al consumo, sino las importaciones de materia prima, de bienes de capital, de la información que emitió el Banco Central y que la hemos publicado nosotros en nuestros análisis. Vemos que ha habido una reducción del 18% en la importación de materias primas de bienes de capital. Y eso es una alerta muy grave, ¿no? Porque eso significa que las empresas están deteniendo sus planes de inversión. Es decir, nadie quiere arriesgarse a invertir en maquinarias costosas o en materias primas costosas o lo que fuere para generar mayor producción, porque lógicamente ante la inseguridad y ante el caos político, no es el momento ideal para realizar inversiones, ¿no? Y Claro. eso es la verdad es muy lamentable, porque si uno ve por el un lado cómo hemos avanzado en la agenda comercial, con esta expectativa del cierre con China, del cierre con Corea del Sur, con lo que se cerró con Corea, con Costa Rica, lo que se está empezando a negociar con Canadá, esta ley que ha ingresado el senador Menéndez en los Estados Unidos para que nos veamos beneficiados de las preferencias arancelarias de la cuenca del Caribe para entrar al mercado norteamericano, debería generar el efecto totalmente contrario, es decir, que las empresas empiecen a ver esta posibilidad de atacar a esos mercados. Sin embargo, insisto, estos dos elementos generan mucha preocupación, porque además el resultado es incierto. Imaginémonos, esto lo conversaba el otro día con algunos colegas, y claro, veíamos qué pasa si se decreta la muerte cruzada. Vamos a estar en un periodo electoral menos de 2 años en dos periodos electorales. Imagínate lo que eso genera. Si normalmente una elección presidencial genera zozobra, genera detenimiento, genera restricción o reorganización de los planes de inversión, imagínate vernos abocados en un 2024 a elecciones y en un 2025 también elecciones. Sería algo que realmente esperemos no suceda. Yo sí soy de la idea de que los periodos presidenciales en este país tienen que culminarse. Eso nos demuestra seriedad, nos demuestra madurez, nos demuestra fortalecimiento de la democracia con las rectificaciones del caso. Es decir, para eso está la oposición. La oposición lo que tiene que hacer es exigir rectificaciones, tiene que ejercer su plan fiscalizador, tiene que buscar soluciones, tiene que exigir al Ejecutivo. Ese es el balance de poderes, ¿no?
pero la interrupción de un periodo presidencial y vernos abocados en estas situaciones extremas con estos argumentos tan pobres, la verdad que solo hace ver que no hay un interés de proteger al país y a la República, sino hay un interés claramente político, partidista, personal, inclusive de muchos actores que quieren pescar el río revuelto y no se están dando cuenta del gran daño que están generando al Ecuador, ¿no? Y obviamente así es como se ven las cosas del gremio. Ahora, te quiero hacer una pregunta diferente, Felipe, y ver desde el punto de vista del gremio como tal, cómo apoyar justamente un cambio, o mejor dicho, cómo hacer los esfuerzos desde el gremio exportador para mitigar un poco este tema de inseguridad. ¿Qué hacer desde el punto de vista de la exportación o de los exportadores? ¿Cómo apoyar justamente un tema que el gobierno, más allá tanto local como nacional, no han podido con la delincuencia todavía? ¿Qué hacer desde el punto de vista del gremio para unir esfuerzos y hacer un solo frente común ante un enemigo común que es la delincuencia y la inseguridad que vive el país? A ver, es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que primero nos hemos visto sobrepasados en todos los aspectos institucionales, empresariales, ciudadanos, personales, por esta amenaza de la seguridad que el Ecuador nunca lo había vivido, ¿no? Yo creo que si uno discute en foros, ustedes que están el día a día analizando estos temas, no hay una respuesta clara, es decir, estamos viviendo temas que no los había vivido el país. Es increíble pensarlo, ¿no? Es decir, esta respuesta que te estoy dando parece que suena recurrente en los últimos años, ¿no? Vivimos una pandemia que nadie estaba preparado, luego vivimos una pospandemia con una crisis logística que nadie estaba preparado y ahora vivimos una crisis de seguridad que tampoco nadie estaba preparado. Es decir, en los últimos 3 años y medio, el Ecuador ha llegado a unos límites muy complicados por las circunstancias de la coyuntura. Sin embargo, yo creo que aquí lo que se necesita hacer es buscar a las voces expertas en este tema, buscar muchos consensos, mucha unión, mucha, se podría decir, muchos acuerdos mínimos, que lo que busquen es dejar ciertos temas a un lado y preocuparnos por salvar la República. Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales. Si tú me dices a mí cuáles son las soluciones que se tienen que dar desde el punto de vista de seguridad, yo no soy experto en seguridad. Te puedo pedir, te puedo decir y enlistar lo que algunos de nuestros colegas han mencionado, ¿no? Es decir, más policías, escuadrón de carreteras, protección de la carga, etcétera, etcétera. Pero claro, eso es un tema que sale de un sentido común, pero no tenemos una respuesta de un análisis profundo de seguridad. Creo que la designación del día de ayer del general Paco Moncayo, un héroe de guerra del CENEPA, una persona con muchas estrellas en su haber, en su solapa, yo creo que genera esperanza, pero él solo no lo va a poder hacer, ¿no? Es decir, yo creo que aquí tenemos que todos trabajar en esto, todos buscar la clase política, la clase social, la universidad, el ciudadano general, y tenemos que tratar de trabajar en un plan de estructuración de seguridad. Fíjate, conversaba con mis colegas de Medellín y un poco preguntándoles, oye, ¿cómo hicieron en los años 80 y 90? Ellos me dijeron que se demoraron 14 años. 14 años de tener inteligencia empresarial. Es decir, esta inteligencia empresarial lo que busca es saber quién está trabajando en tus empresas. Sí, imagínate, tú eres de una empresa que tiene 3.500 empleados. Necesitas tener una inteligencia para saber si alguno de esos empleados está contaminado por esta gran amenaza del narcotráfico, ¿no? Entonces, son muchos aspectos los que hay que analizar. El sector exportador ya viene invirtiendo enormes recursos en materia de seguridad y seguramente lo vamos a tener que seguir haciendo. Y yo creo que tenemos que también ver la manera, por ejemplo, de buscar soluciones de ayuda internacional. Yo no entiendo por qué hasta ahora no ha habido, por ejemplo, te pongo un claro ejemplo, si Amberes es uno de los puertos que más se contamina, bueno, traigamos agentes de Amberes y pongamos en los puertos. Es decir, busquemos cooperación internacional, porque tenemos que ver manera de que hayan elementos que de alguna manera estén blindados de esta amenaza y de esta eh, fuerte presión del narcotráfico. Hay que buscar la manera de vencer el factor miedo. Yo creo que el factor miedo, la única manera de que se la vence es con gran presencia de cuerpo, es decir, con gran unión de voluntades, porque
nadie es Rambo, ¿no? Es decir, todos hemos visto esas películas y nadie quiere sacrificarse, todo el mundo tiene temor, entonces hay que tratar de buscar esta estructuración de voluntades, donde, insisto, esté en la clase política, esté en la academia, esté el sector civil organizado, etcétera, y en conjunto enfrentar este problema con ayuda internacional. Pero tenemos que hacerlo ya, es decir, y fíjate justamente lo que estamos haciendo, ¿no? En vez de concentrar toda nuestra atención en buscar las alternativas para enfrentar este grave problema que acoge a la República del Ecuador, estamos centrados nuestra atención en una ridiculez absoluta y un circo que se está generando en la Asamblea, ¿no? Es que uno ve eso y la verdad que le indigna como ciudadano ver la falta de prolijidad, de argumentación. Es una vergüenza realmente ajena a lo que está sucediendo y justamente eso es lo que buscan, creo yo, estos grupos delictivos, es tratar de resquebrajar esta poca institucionalidad que tenemos, desconcentrarnos de lo que tenemos que hacer para poder seguir generando boquetes y de esa manera seguir insertándose en las estructuras del Estado, ¿no? Para mí estamos en un momento muy delicado, la República está en juego, ¿no es cierto? Fíjate las noticias de ayer que ha sucedido con este asambleísta, ¿sabes? Son cosas que realmente insultan nuestra inteligencia, nos debería indignarnos como ecuatorianos y todo esto que está sucediendo, y más bien, ojalá esto ya termine pronto, este circo termine pronto y termine de la mejor manera, insisto, yo creo que no le conviene al Ecuador que se interrumpa el periodo democrático, yo creo que no es bueno para el país entrar en 2 periodos de elecciones en 2 años, porque eso es lo que va a suceder y la ciudadanía tiene que saberlo, no es que pasa la muerte cruzada y tenemos elecciones de aquí a 4 años, no, 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 si llega a haber la muerte cruzada o se produce de esta manera, simplemente va a haber 2 elecciones, una en el 24 y una en el 25. Entonces, imagínate la inestabilidad política, jurídica y económica que va a vivir el Ecuador. Y ahí es justamente con esta institucionalidad debilitada como los que nos están amenazando, ¿no es cierto?, estas estructuras transnacionales e internacionales van a seguir aprovechando para seguir minando la poca estabilidad y la poca institucionalidad que tenemos. Entonces esperemos que, la verdad que aquí, perdón que sea con esta frase, pero ojalá Dios proteja al país, ¿no es cierto? Dios proteja a la República, salgamos de este tema y nos pongamos a trabajar en colectivo, esa es la palabra que estaba buscando, y creo que en un colectivo que busque dar soluciones y volver a traer paz. Usar lo que tú bien me decías, usar a los alcaldes, usar a los gobiernos descentralizados para de esta manera ir trabajando y generar focos de seguridad para ir nuevamente reestructurando y Querido logrando Felipe, la paz social en el país. saludarte, querido Felipe, gusto de saludarte, viéndote, escuchándote. Has hablado mucha de la verdad. Estamos asumiendo, con lo que dices, que el juicio político está caído. Estamos asumiendo, yo siempre tengo guardo en política con todo lo que hemos visto. Yo hasta el final hablo. Espero que así sea por el bien del Ecuador, por la estabilidad y la institucionalidad. Y efectivamente, señalas con propiedad que si el juicio no prospera, digo bien, hay que hacer un cambio. Siento que mucha gente en la calle, nos vimos contigo la semana pasada, ese mismo día, y en general se queja de la situación económica, de la liquidez. No obstante, ves todas las semanas, porque son todas las semanas y a veces 2 artistas, por ejemplo, y enhorabuena, estuvo Alejandro Sanz, viene Pimpinela, vienen cualquier cantidad, Morat, Plácido Domingo, o sea, tú ves actividad. Entonces, probablemente lo que escribió Pablo Lucio Paredes hace 3 semanas en El Universo respecto a que sí hay una leve mejora de la economía del 2 y pico %, pero no alcanza. Es un fenómeno importante, más la inseguridad, más estas terribles lluvias y fenómenos naturales, terremotos, volcanes y lluvias, hacen que los ecuatorianos nos preocupemos, y de hecho he visto a Ban Ecuador, y enhorabuena, felicité a Mauricio Salema ayer o anteayer y al presidente en esto, renovando los créditos de los agricultores a 1 año. Yo pensaría incluso, Felipe, que debería, con todo lo que ha pasado, buscarse una tregua como la que hizo Gustavo Noboa alguna vez de 1 año,
para solamente pagar intereses, hasta en las tarjetas de crédito, una cosa así, para poder volver a restablecer la tranquilidad y la economía. ¿Qué te parece esa idea, querido amigo? Sí, bueno, a ver, primero Eduardo, no es que he dicho que está caído el juicio político, no me compete, yo no soy, no soy político en No, esa no, no, parte. no dije que tú Eh, decías, sino que percibo que la gente piensa. Eso es lo que digo. No te dije que tú habías dicho, así es. sí, pero con estos asambleístas eso no se sabrá Exactamente, hasta la hora de exacto, hacerlo, ¿no? lógico. La verdad que sí, ¿no? O sea, si uno ve, como yo te digo, como abogado y como ciudadano, uno ve la ridiculez de las pruebas y la contrastación de las pruebas, uno debería decir eso es un sinsentido, ¿no? Pero a la final estos son votos y los votos tienen intereses y intereses ocultos también, ¿no? Y eso también es algo que no sabremos. Pero, insisto, yo creo que pongámonos en el escenario de que el juicio no prospera. Es decir, Ujú. no nos vemos Ok, abocados tampoco a que un presidente emite una muerte cruzada y que quedan 2 años de construcción o de terminación de un periodo presidencial dentro de un régimen democrático como es el ecuatoriano, que elegimos un presidente normalmente para 4 años, ¿cierto? Yo creo que el gobierno tiene que saber que tiene que corregir y tiene que ser un gobierno de concertación. Porque aquí para mí, independientemente de la política, y tú lo has dicho bien, lo principal es la seguridad, segundo es la economía, y estos dos temas son los que a la gente les importa. El resto de quien esté sentado en un sillón, en un palacio frío, en Quito, creo que les tiene sin sentido. Es decir, lo único que uno quiere cuando sale de sus casas es tener posibilidad de traer pan para su casa y que dentro de ese trabajo y de ese esfuerzo de poder traer para sus casas, no le maten, no le violen, no le roben, es decir, que toda tu familia esté tranquila. Y qué bueno lo que tú mencionas, ¿no? Qué bueno que todavía la economía, a pesar de todos estos antecedentes, siga trayendo artistas, siga generándose, por ejemplo, lo que pasó con la Sub-17, porque eso nos saca de la sí, desesperanza, señor. Eduardo. Y eso es la verdad, o sea, yo estuve el domingo en el estadio viéndole a la selección Sub-17, un estadio lleno, la gente contenta. Y claro, cuando sales de un colectivo de 45,000 personas, ahí no hay asaltante que se atreva a acercarte. Claro. Es decir, ahí los malos están escondidos como tiene que ser. Entonces, esa percepción de la desesperanza, esa narrativa de que todo está mal, de que no se ha hecho nada, esa es la narrativa que el gobierno tiene que encargarse de darle la vuelta. Y para mí la única manera es con un gobierno de concertación nacional Tú que juzgas tiene que crear ahora, cambios si para que la economía vuelva a fluir, ¿no? tú juzgas Sí, que con los TLCs, con China, con el que se va a hacer con Corea, y entiendo que con Canadá y Estados Unidos se están apretando detalles, la economía puede volver a surgir y podemos tener más producción. No obstante, muchos me han dicho, y empresarios, que lo que pasa es que estas ramas, como son tecnificadas en exportaciones, no generan tanto trabajo. Pero ¿tú crees que esto es positivo, Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport? claro que sí, claro que sí. A ver, con Estados Unidos, por ejemplo, si logramos que con haciendo un lobbying inteligente, logrando estabilidad política, ojo, ¿no? Porque lo que Estados Unidos nos está dando es producto de todo lo que se ha hecho durante el gobierno de Lenín Moreno, lo que se está continuando ahorita con el gobierno de Lazo en las relaciones con los Estados Unidos. Si logramos eso, por ejemplo, con Estados Unidos, son más de 5,000 partidas de diferentes productos del agro que ahorita no se exportan a los Estados Unidos, que puede generar trabajo. ¿Y dónde? En las zonas rurales. Podremos volver a exportar espárragos, podemos volver a exportar alcachofas, podremos volver a exportar espinaca, podemos volver a incrementar la exportación de pitahaya. Es decir, justo esas zonas donde están deprimidas, donde vienen estos vendedores de humo de ofrecerte el atún, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, que haya más exportación de atún, más trabajo para exportación de atún, para justamente evitar la tentación del narcotráfico. Esto ya lo vivimos como país, Eduardo, y déjame hacerte memoria. Cuando se creó la TPDA por los años 80, el Ecuador y Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú estaban amenazados por los grandes carteles del narcotráfico, que justamente donde hacían su negocio y donde traían gente era en la zona rural. Entonces, con esa ley que se creó, que fue la TPDA, justamente en las preferencias arancelarias, se crearon sectores de la economía como el atunero, como el florícola, como el brocolero, que justamente dieron trabajo y cambiaron la estructura
social, te diría yo, de la sierra y de la costa ecuatoriana, porque imagínate, en la sierra ecuatoriana no se sembraba nada más que maíz, trigo, ganadería, donde el trabajo era muy pequeño. En cambio, una industria florícola, una industria brocolera te genera grandes plazas de empleo, igual el sector atunero. Imagínate, Manta, ¿qué sería sin el sector atunero? ¿No? Es decir, no habría esa cantidad de fuentes de empleo que se han generado. Y eso fue gracias a que pudimos entrar a un mercado como el norteamericano. El problema es que esto no se ve al corto plazo. Para esto necesitas el poder acceder al mercado, ¿no es cierto? Necesitas estabilidad en el país, necesitas generar paz y tranquilidad para que la gente pueda dedicarse a invertir, a generar oportunidades de negocio. Pero si tú estás pensando que aquí, ¿de qué me sirve invertir si al día siguiente me van a matar y solo estás pensando en irte del Ecuador? Lógicamente no hay solución. Entonces, insisto, por eso tenemos que tratar de que esto termine pronto, de que haya ya un gobierno de concertación nacional, que el Ecuador busque a través de un colectivo enfrentar a la delincuencia, salirnos de esta narrativa de que lo único que quiere decir es que todo está mal cuando no es tan cierto, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos que buscar quitarnos de este mensaje de desesperanza que va por los actores políticos que ya sabemos quiénes son, que buscan justamente uno ve el Twitter, ¿no? De estos actores. Lo primero que hacen es mandarte 10 tweets al día de solo crónica roja, luego de todas las cosas que están mal, que no te digo que no sea verdad. Puede ser que sea cierto, pero no podemos quedarnos en esa desesperanza y vernos abocados a mayor inestabilidad. Más bien aquí el Ecuador, cuando hay un problema serio, y ya lo demostramos con la vacunación empresarial, por ejemplo, ahí demostramos que cuando nos unimos somos capaces de hacer cosas imposibles y fuimos reconocidos a nivel internacional. Bueno, lo mismo hagamos con el tema de seguridad. Y lógicamente esto va a generar, si logramos controlar estabilidad y logramos controlar la seguridad como colectivo, insisto, porque nadie va a ser el héroe y el que se va a sacrificar como Rambo, etcétera. Y aquí podemos ir pasando este bache tan feo que estamos viviendo y lograr dar una esperanza para nuestros jóvenes. Yo creo que eso es lo importante. Y de ahí las elecciones que vengan en el 2025, bueno, habrá alternativas y el Ecuador tendrá que decidir su futuro. Pero estas interrupciones para mí siempre tienen intereses ocultos que lo que buscan es generar caos, generar oportunismo y que no le hacen para nada bien al país. Porque la oposición y una oposición seria, responsable, lo que debe hacer es exigir rectificaciones, ser y cumplir la función para la cual es oposición. Y ese es el balance democrático que un país maduro debe tenerlo. Y peor con una amenaza de seguridad, en donde la seguridad justamente lo que busca es, insisto, tratar de meterse esos boquetes de la poca institucional que tiene, resquebrajarla, y ahí sí ya no hay vuelta atrás. Ya no vendrá ningún salvador en el 2025, porque inclusive en el 2025 no los buenos personeros van a querer lanzarse, porque obviamente en estos 2 años seguramente habrá mucha inestabilidad y eso es algo que no le conviene al Ecuador. Querido Felipe, agradecerte tu amabilidad y gentileza. Seguiremos conversando. Gracias por tu amabilidad. El presidente de FedExport y querido amigo Felipe Rivadeneira. Saludos a todos por allá, Eduardo, y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Perfecto. Abrimos espacio para las menciones publicitarias y decimos Hillary Resort, 360 hectáreas de naturaleza y diversión.